instituciones, por ASJ y también por voto informado, y que corresponde al proceso de elecciones primarias 2021. Para dar inicio a esta actividad, en las palabras de bienvenida, escuchamos al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández. Buenos días a todos, a todas. Es un gusto tenerles hoy en nuestra casa para hablar de un tema, presentar este informe, que es un informe que es la recopilación de las acciones que se hicieron de observación en el proceso de las elecciones primarias de 3 partidos políticos, pero más que eso también reflexionar un poco sobre nuestra democracia, reflexionar sin duda alguna sobre el rol importante que están teniendo los jóvenes, y por eso me agrada tener hoy un grupo de jóvenes aquí en la audiencia, pero también dentro de los panelistas y las personas que van a estar participando, porque al final, lo hemos venido diciendo en los últimos años, los jóvenes representan el mayor porcentaje quizás de los votantes en este país. No podemos desconocer que producto de los fracasos que hemos tenido, la motivación no es la que uno quisiera, pero nosotros esperamos y confiamos que esa participación decidida, esa participación valiente, como defensores de la democracia que los jóvenes demostraron en el último proceso electoral, eso se pueda mantener. Desde la SJ estamos trabajando, para que esas voces puedan no solamente expresar su inconformidad, sino también ser protagonistas en la construcción de nuestra democracia. Estamos trabajando fuertemente para que el proceso electoral del mes de noviembre podamos contar con un número muchísimo más grande de jóvenes a lo largo y ancho del país, no solamente observando, sino demandando a los candidatos transparencia, integridad y obviamente garantizar, y esa es la aspiración nuestra, tener un proceso electoral con integridad. El llamado que hoy y hemos venido haciendo al Consejo Nacional Electoral es permitir la participación de distintos actores de la sociedad para acompañar el trabajo que ellos están haciendo. Vamos a estar denunciando, obviamente, si hay acciones que no están conforme a la ley, pero también nuestra disposición de apoyar, de acompañar cualquier esfuerzo orientado a que las elecciones generales del mes de noviembre puedan superar las debilidades que pudimos haber observado durante el proceso de las primarias y que al final estas elecciones puedan gozar del respaldo ciudadano y puedan desarrollarse con integridad. Así es que gracias a los medios de comunicación, gracias a los panelistas, qué bueno tenerlos también aquí hoy, y esperamos que este informe y estas reflexiones puedan hacer una contribución relevante al país, a la democracia, y obviamente que podamos, yo siempre digo, elevar un poco el nivel del debate, hacer propuestas serias, responsables y poder desafiar a los políticos a que hagan las cosas correctas. Gracias. Muchas gracias a don Carlos Hernández, el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Y efectivamente, el informe de observación electoral nacional de las elecciones primarias en nuestro país recoge los principales resultados de este esfuerzo de observación electoral de las elecciones primarias desde su convocatoria el 13 de septiembre de 2020 hasta la declaratoria de ganadores que fue emitida por el Consejo Nacional Electoral el pasado 13 de abril de 2021. Para conocer con detalle cuáles son los hallazgos del informe de observación electoral realizado por la Asociación para una Sociedad Más Justa y Voto Informado, vamos a escuchar a continuación al coordinador de Voto Informado Honduras, Rafael Jerez, y también asesor jurídico de la SJ, así como a la representante de la Plataforma Juvenil por la Democracia, Ileana Licona. Rafael, Ileana, bienvenidos.
Muy buenos días y muchas gracias a todos por atender el llamado. Un cordial saludo y bienvenida a nuestros panelistas y también a los invitados especiales que son jóvenes de la Plataforma Juvenil por la Democracia. Lo que ustedes van a ver aquí es un análisis integral de la misión de observación que inicia, como justamente lo menciona Jessica, desde la convocatoria de elecciones y se extiende hasta la declaratoria. Hay tres dimensiones principales que nosotros consideramos para poder hacer nuestro análisis. La etapa preelectoral, la etapa de la jornada electoral y la etapa postelectoral. En estas tres etapas hay denominadores comunes, pero también factores diferenciadores que contribuyeron positiva pero también negativamente en el desenlace del proceso electoral. Si iniciamos con la etapa preelectoral, el primer elemento que nosotros alertábamos que podía tener una incidencia negativa era no tener una nueva ley electoral que diera paso también a una nueva ley procesal electoral. Tenemos un nuevo diseño institucional, un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal de Justicia Electoral, pero no tenemos un marco legal que se compagine con ese nuevo diseño. Y eso provocó que a lo largo del camino, una vez que se convocó a elecciones, se tuvieran que aprobar leyes transitorias o temporales para adaptarse al proceso electoral, pero ya esto generó incertidumbre. Después se da la convocatoria de elecciones precisamente a través de un calendario cronograma electoral que se aprueba conforme a las fechas que tenía la ley electoral vigente, pero que no se acoplaba al nuevo diseño. Lo que pasó fue, y dándole paso al tercer elemento, fue que a partir de los plazos que se establecen en la convocatoria de elecciones, que también se rumoraba que se quería mover la fecha, parte de la incertidumbre que tenía el proceso, se arma un censo nacional electoral que tuvo muchos retos en la captación de los datos biométricos de los ciudadanos. Cuando cada uno de ustedes se fue a enrolar, muchos de esos datos tuvieron problemas cuando se trasladan a la base de datos que el Consejo tenía para armar el censo. Y más adelante vamos a profundizar un poco de cuáles fueron los retos días antes de que tuviéramos las elecciones primarias y precisamente el día en que se celebró la elección. Ok, en cuanto al sistema de transmisión de resultados preliminares, debido a que el Congreso Nacional se tardó en aprobar el presupuesto para contratar, esto condicionó los plazos y en sí la forma de llevar a cabo el proceso, que tuvo como efecto final el no contar con el sistema de transmisión de resultados preliminares. Después, en cuanto al financiamiento de campañas políticas, se buscaba que las reformas que hizo el Congreso Nacional fuera para ampliar el alcance de la fiscalización de los orígenes y destino de los fondos recibidos por las campañas políticas, pero al mismo tiempo se limitó la imposición de sanciones a aquellos candidatos que hayan recibido financiamiento de fuentes ilícitas. Y en cuanto a la conflictividad y violencia política, si podemos pasar a la siguiente, en este gráfico podemos observar las víctimas de violencia política en este proceso electoral, que como vemos está dividido con 6 del Partido Nacional, 5 del Partido Libre y 1 del Partido Liberal. Esto con datos del Observatorio Nacional de Violencia. Para añadir un poco a este esquema de violencia política, porque hay diferentes formas de violencia política que ocurrieron en el proceso electoral según el Observatorio Nacional de la Violencia, la pregunta que nosotros dejamos tanto a los partidos políticos como en este caso también al Ministerio Público, pero sobre todo a los partidos políticos, ¿qué posicionamientos, pronunciamientos hubo para estas personas que eran militantes de los partidos y fueron víctimas de delitos precisamente en el ejercicio de su derecho de militar y apoyar a un partido político en esta etapa electoral? Continuando con la etapa de la jornada electoral, tenemos como principales hallazgos. Primero, contamos con 93 observadores a nivel nacional, 49 mujeres y 44 hombres, y se observaron un total de 65 centros electorales. La elección de estos centros electorales fue en base a 3 criterios, que son los que podemos observar aquí, que son accesibilidad al centro electoral, la carga electoral del mismo, es decir, el número de votantes que contaba, y la seguridad misma del observador. Cuando estos observadores llegaron a los centros de votación y a las 65 mesas electorales receptoras, lo primordial, porque hay un universo de hechos que se pueden observar durante el proceso de votación y en la etapa del escrutinio, era, primero, cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el proceso de votación o en el escrutinio, según sea la etapa que se haya observado. La apertura y el respeto de los miembros de la mesa electoral receptora al trabajo que tenían los observadores electorales, porque era un derecho participar como observadores acreditados ante el Consejo.
Número 3, verificar el conteo del escrutinio público conforme a la ley y que este resultado del escrutinio público diera paso al punto número 4, que es cruzar esos resultados que se observaron en la mesa con las actas que el Consejo Nacional Electoral subió después del escrutinio definitivo aquí en el Infop, que en gran medida ahí es donde se extiende lo que hicimos en la jornada electoral, verificando que primero, el número de votantes y el número de papeletas utilizadas coincidiera con los resultados que se observaron en el escrutinio a nivel presidencial y que una vez que tomáramos fotografía de esa acta, esos números pudieran coincidir con el acta que el Consejo Nacional Electoral subió a su portal digital, que ya en esa etapa iban a ser considerados votos válidos y contribuían al resultado definitivo de la elección. Después tenemos que la distribución de las mesas, al ser 93 observadores, se da obviamente una concentración más amplia por el número de observadores disponibles en Francisco Morazán y en San Pedro Sula, 23 y 32 observadores respectivamente, y el resto se distribuyó en Olancho con 2 mesas, Lloro 3 mesas electorales, La Paz 1 mesa, Atlántida 3 y Santa Rosa de Copán 1. Es oportuno que ustedes sepan que este ejercicio en realidad surgió como la intención de hacer un pilotaje, pero afortunadamente en poco tiempo logramos inscribir a varios observadores, se capacitaron y la meta para las elecciones generales es replicar y multiplicar estos números. Después en la distribución por partido. Después en este gráfico podemos observar la distribución de las MER por partido. Se procuró que en cada centro electoral hubiera un observador en una mesa de cada partido político. Sin embargo, cabe mencionar que esta cobertura no fue posible debido a la cantidad de observadores con las que contábamos. Entonces, ahí podemos observar la cantidad por partido. Pero sí hacemos la aclaración en el informe, y ustedes lo van a ver en los hallazgos, que cada hallazgo, la afirmación que se hace, sí se hace el detalle de a qué mesa corresponde un hallazgo, y también los que son denominadores comunes en todas las mesas que se observaron. Si continuamos, y para recapitular un poco la importancia de los hallazgos y en qué hechos se puntualizaron, estos fueron el detalle de las cosas que se observaron el día de la elección, es decir, se verificó el número de papeletas que recibió la mesa, cuál era el número de papeletas que no se utilizaron, el número de papeletas que sí se utilizaron, y con este número de papeletas utilizadas, entonces verificar los votos que recibió cada precandidato o precandidata, porque esos números tenían que coincidir, y con base a eso, y cruzando ese número total de votantes por candidato, número total de votantes en la mesa, también se cruza con el número de personas que votaron según el cuadernillo de votación, y ahí podemos tratar de analizar en qué medida votaron personas que no tuvieron que haber votado ahí, o si hubo alteración de los números una vez que se elaboraba el acta, que es el que ustedes miran del lado izquierdo de la pantalla. Ok, en cuanto a los hallazgos por ciudad, podemos observar de que, por ejemplo, en la ciudad de Tegucigalpa no hubo disposición para que los observadores, de parte de los miembros MER, para que los observadores realizaran su trabajo. También que no se le permitió a los observadores fotografiar las actas de cierre, y que había desconocimiento por parte de los miembros MER del procedimiento a llevar a cabo para el escrutinio presidencial. Este último elemento coincide en la ciudad de San Pedro Sula sobre el desconocimiento del procedimiento, pero también se presenta el caso de que no se quería cumplir con la publicidad del escrutinio y que tampoco, también se le permitió ejercer el sufragio a ciudadanos que no se encontraban dentro del cuadernillo de votantes. Si seguimos, ustedes van a ver en las siguientes láminas que hacen un detalle de algunos hallazgos por cada ciudad, que los hallazgos se repiten. En el caso de La Ceiba y La Paz, por ejemplo, hubo hostilidad por parte de militares que estuvieron en los centros de votación, que acompañaban a los custodios sobre cuál era el rol que estaban ejerciendo los observadores ahí. Pero en La Paz, ustedes también pueden ver que hay un desconocimiento de los miembros de la mesa de cuál era, primero, el procedimiento de votación y después el procedimiento para hacer el escrutinio. Y también hay hallazgos que se repiten tanto en La Ceiba y La Paz, y es que en algunas mesas de las que observamos, la maleta electoral traía, estaba incompleta. Algunos casos no tenían marcadores, lápices, pero en algunos otros no tenía, por ejemplo, el listado adicional de electores que la ley exigía. Pero con esto, lo importante en el caso, por ejemplo, en La Paz, que una de las maletas no traía el listado adicional de electores, ahí es donde se abre la puerta
para lo que ustedes van a ver más adelante en el tema del censo, que podían votar personas que no estaban en el cuadernillo, y ya eso pone en entredicho la integridad de lo que pudiera ocurrir en la mesa. Ok, ahora en cuanto a las ciudades de Olancho y El Progreso, de igual manera se encontraron situaciones similares, pero por ejemplo en la capacitación de los miembros MER algunos estaban buscando la aprobación de los observadores, es decir, que le estaban preguntando a los mismos cuál era el procedimiento a seguir. Después, la ausencia de un custodio en el centro de votación en Olancho también, que se supone que él está encargado pues, de revisar de que las elecciones se lleven a cabo de la manera indicada. Después, hubo un respeto al rol de la observación electoral por parte de los miembros de la MER en el caso de Olancho. Ahora, en El Progreso, tampoco se volvió a repetir el hecho de que no querían permitir a los observadores ver el acta de cierre a nivel presidencial, que se supone que es público. Después que se encontró de que había un espacio reducido y poca ventilación en el centro de votación, el cual es importante porque se debe asegurar de que las condiciones de los miembros MER, así como los votantes, sean adecuadas para llevar bien el proceso. Y finalmente, la falta de iluminación. Perdón. Ok, y ya puntualizando en la última de las ciudades que observamos, el último municipio de Santa Rosa de Copán, también los mismos hallazgos que ustedes ven en otras ciudades, poca iluminación o ventilación. Esto lo vinculamos más que todo con el mandato del respeto de las medidas de bioseguridad, porque se desarrolla un proceso electoral en medio de una emergencia sanitaria, pero a la par también siempre la reticencia de permitir el cumplimiento del rol del observador que está descrito en un reglamento que el Consejo Nacional aprobó para este efecto. Y al final, el no cumplimiento del instructivo para desarrollar el escrutinio definitivo, que esto ya abre muchas puertas para el llenado del acta y el traslado del acta al Consejo Nacional Electoral. En cuanto ya estos son los principales hallazgos, ustedes vieron la descripción por ciudad, pero una vez que se hace el detalle de cada ciudad en el informe, se puntualiza entonces en cuáles fueron los denominadores comunes en cada ciudad y cómo eso se vincula a las disposiciones que previamente el Consejo había aprobado para el manejo de las mesas. Un hallazgo interesante que no es necesariamente algo negativo, sino algo que sí nos podría poner a reflexionar un poco, es el número de papeletas que no se utilizaron en las mesas en las que nosotros estuvimos como observadores. Este fue un dato importante porque el 75% de las papeletas de estas 65 mesas no se utilizaron. Y es un número importante, si ya lo desagregamos, que en estas mesas se recibe 26.259 papeletas, pero no se utilizaron 20.000. Aquí hay dos conclusiones que vale la pena darle seguimiento. La primera, el grado de participación electoral que hubo en la mesa, pero también evaluar un poco cuáles son los criterios que se utilizan para contratar a las empresas que imprimen las papeletas, porque al final es una inversión que se hace por parte del Estado, aunque naturalmente en elecciones primarias históricamente han votado menos personas que en las generales, pero sí nos da reflexiones interesantes. Ok, en cuanto a las omisiones procedimentales y discrecionalidad de los miembros MER, se pudo observar de que muchos de los miembros MER no estaban siguiendo los pasos establecidos en el instructivo, el cual podemos observar ahí la portada, brindado por el Consejo Nacional Electoral. Y esto tiene como consecuencia el hecho de que se abre un espacio para el fraude e inconsistencias. En cambio, luego, las MER incompletas sin conocer representación de los movimientos. Si bien en cada una de las MER de los partidos políticos debían de contar con representación de cada uno de los movimientos internos. Sin embargo, se encontró en que no todas las mesas habían representantes de cada movimiento. Y esto, de igual manera, le brinda un espacio mucho más grande al fraude, así como que le otorga tareas a otros miembros de la MER que no le correspondían desde el principio. Después tenemos confusión en el manejo del listado de electores, y aquí es donde nos retrotraemos al inicio de la etapa preelectoral con el tema del censo. Esta es una de las mesas que se observó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Lo que ocurrió aquí es que en esta mesa, que era el Partido Nacional, no había un listado adicional de electores porque el Partido Nacional decidió no contar con ella, solamente con el cuadernillo de votación. Llegaron electores, aquí hay 12 personas en esta hoja, y como no se encontraban en el cuadernillo de votación, se anotó en el listado de incidencias y estos son los datos que se apuntaron. A estas personas se les permitió votar a pesar de que no estaban en el cuadernillo de votación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y lo vemos ya con la siguiente lámina. Esta es la fotografía del acta
que nosotros tomamos en el momento que se hizo el escrutinio en la mesa. Esa acta iba a ser transportada después al Consejo Nacional Electoral y ahí pasaban una de dos escenarios. O se hacía el escrutinio, se contaba nuevamente el acta, se registraban esos votos como válidos y se cerraba el escrutinio de esa acta. O si presentaba inconsistencias, entonces se hacía una verificación pública. Se abría la maleta, se contaban los votos para ver cuál era la inconsistencia en el total de votantes. Lo interesante es que a pesar de que habían 12 votantes que no tuvieron que haber ejercido el sufragio ahí y cuyos votos fueron computados en el total del acta, el acta al final se sube con esos números en el portal del Consejo, es decir, esos votos fueron tomados como válidos en el cómputo final que hizo el Consejo Nacional Electoral. 5. El rol de los custodios electorales. Al no haber custodio en algunos centros de votación, recordemos que el custodio es el garante de que todo el material electoral esté en la maleta y que sea entregado a los miembros de la mesa. Cuando no había custodio en el centro de votación, ya habría el escenario de que al no haber un material en la maleta, los miembros de la mesa, haciendo un poco alusión a lo que mencionaba Ileana, tuvieran discrecionalidad en decidir qué otros materiales que no eran oficiales se utilizaran en el proceso de votación. Y eso se vincula con el punto número 6, que en el caso de esas maletas que venían incompletas, el procedimiento a seguir era que eso se anotara en el listado de incidencias. Pero al no haber custodios o al no venir completa la maleta, eso ya abre muchas posibilidades. Ok, en cuanto a las barreras en la participación de los observadores electorales nacionales, en general la observación fue recibida de buena manera. Sin embargo, sí se encontraron limitaciones, por ejemplo, de que lo que habíamos mencionado, que no se dejó tomar foto del acta de cierre, así como que hubo el caso de que a algunos observadores no se les dejó observar la mesa electoral, sino que, por ejemplo, les pedían que observaran desde la puerta del aula. Y esto tiene incidencia en lo que dice en el instructivo MER, aprobado por el CNE, de que el escrutinio es público y el artículo 228 de la Ley Electoral y de las organizaciones políticas, de que los documentos electorales son públicos. Los miembros MER, en este caso, alegaban de que esta facultad solamente lo tenían ellos. Así es. Ahora, entramos a la etapa postelectoral con la participación electoral. En el siguiente gráfico podemos observar la participación ciudadana en las elecciones, en los últimos procesos de elecciones primarias. Como podemos observar, en los últimos 3 procesos se ha mantenido un número bastante similar. Y esto nos lleva a hacer 2 reflexiones. Primero, de que existe una base de participación a pesar de toda la situación política, pero también de que cada proceso electoral contamos con 600,000 nuevos votantes y a pesar de eso, esta cifra se mantiene. Después, en la etapa postelectoral, y eso lo experimentamos el día de la elección, era la expectativa del ciudadano de conocer resultados oficiales, aunque ya se sabía que no iba a existir un sistema de transmisión de resultados preliminares y que el Consejo había manifestado previamente de que iba a haber una actualización de resultados periódica. Lo que sí es importante que el Consejo tome como lección aprendida son los antecedentes, no solo lo que ocurrió el 14 de marzo, sino también en 2017. En el informe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, ahí se menciona que la primera actualización de resultados en 2017 se da a la 1:30 de la mañana. El 14 de marzo, en las elecciones primarias, el primer comunicado del Consejo Nacional Electoral para actualizar resultados se da 3 días después de la elección. Y el día de la elección en la noche solo se mencionó que se iba a comenzar con una actualización de resultados. En ambos casos, eso no contribuye a generar certeza, porque el ciudadano en ese caso no conocía que no existirían resultados preliminares el día de la elección, y ahí es donde entra el efecto que tuvo las encuestas de boca de urna. Después tuvimos autoproclamación de por lo menos 5 precandidatos presidenciales. Esto ya es parte de la cultura política hondureña, pero tampoco contribuye, primero, a generar certidumbre al ciudadano del manejo del proceso, y 2, escala la violencia política y la conflictividad social. Si esto vuelve a ocurrir en elecciones generales, a la par de no tener un posicionamiento y control del Consejo Nacional Electoral en la transmisión de resultados, podríamos llegar a tener problemas. Estos son los precandidatos y precandidatas que se declararon ganadores el día de la elección previo a un comunicado oficial del Consejo Nacional Electoral.
Después tenemos alta cantidad de inconsistencias en las actas y ustedes pueden ver, bueno, ya mencionamos el tema del listado de electores, también un poco de lo que se observó el día de la elección, pero después el Consejo emite un comunicado en el que menciona que del total de actas que llegaron al Infop para hacer el escrutinio definitivo, de estas 1.192 presentaban inconsistencias y las otras 983 venían en blanco. Primero, sí es positivo que el Consejo haya socializado esto, pero el siguiente paso, y ese va a ser parte de nuestra tarea, es determinar cuáles fueron los criterios para resolver estas inconsistencias a la par del número de impugnaciones que se presentó por partido, que rondó las 290 impugnaciones, mucho más de lo que se presentó en otras elecciones primarias, y esto ya pone a prueba no solo al Consejo Nacional Electoral, sino al siguiente actor del que les va a hablar Ileana. Ya no. Ayer. Uno. Gracias. En este caso sería el actor del Tribunal de Justicia Electoral. Si bien este juega un rol muy importante de este punto en adelante en las elecciones, debido a que es el encargado de revisar estas impugnaciones. Y luego, en cuanto a las elecciones primarias y el COVID-19, tenemos los datos de que el Consejo Nacional Electoral brindó a los miembros MER el material de bioseguridad. Y este incluía kits con gel y todos los elementos de bioseguridad. Y esto contó con 11 millones de lempiras de inversión. En la siguiente slide podemos ver de que podemos observar los casos COVID 14 días previo a las elecciones, el día de las elecciones y 14 días posteriores. Y basándonos en esta cifra, podemos asegurar de que el COVID no fue un limitante para que los ciudadanos salieran a participar. Estos datos fueron tomados de la Universidad Johns Hopkins. Sí va a ser muy importante hacer un análisis paralelo con cómo avanza el proceso de vacunación en Honduras para la etapa de las elecciones generales, porque no podemos soslayar que aún celebrando elecciones con una parte de la población vacunada, siempre hay un riesgo y también incluso puede incidir en la voluntad del ciudadano de participar en procesos electorales, cuál es la garantía que se le brinda al momento de ejercer el sufragio y que también se salvaguarde el derecho a la salud pública. Para ir concluyendo, tenemos primero la certeza electoral. Ustedes pudieron ver como denominador común en todo el proceso y desde su convocatoria, cuáles fueron los retos para generar certidumbre tanto para los ciudadanos como para los partidos políticos contendientes. El ciudadano como un incentivo para acudir a ejercer el voto y el contendiente para tomar como válido y legítimo el manejo del proceso y sobre todo los resultados. Después la partidización de las MER, esta es una elección aprendida que se repite cada 4 años. ¿Cuál puede ser una alternativa? La ciudadanización de las mesas, la participación de universitarios, para generar un poco más de confianza en qué es lo que ocurre ahí y que no se transgreda el ejercicio del derecho del sufragio. En las elecciones generales habrá, según el marco legal vigente, 14 partidos políticos y eso, si no se corrigen muchas de las cosas en cómo se maneja la mesa, podemos tener un número mayor de inconsistencias cuando el acta llegue al Infop. La participación electoral sí es positivo, que hayan participado, según el Consejo, 2.5 millones de ciudadanos. Como lo menciona Ileana, es una base mínima, pero el reto es cómo incentivar a más personas, incluso después de cómo se maneja el proceso. La visión política del control de los partidos mayoritarios sí se ha instalado en el imaginario social de que son los partidos quienes tienen que controlar el proceso y las mesas, pero eso se tradujo en este caso en una fragilidad de los organismos electorales, en el manejo del proceso, en la ingobernabilidad interna, y eso entonces también en la incertidumbre en cuáles eran las reglas del juego para tener una competencia equitativa y resultados legítimos. En cuanto a las recomendaciones técnicas, tenemos como primera el mejorar la coordinación y comunicación interinstitucional. En este caso, es muy importante recapitular los hallazgos. Primero, el Congreso Nacional Electoral va a tener el reto, si es que lo llega a asumir de aquí a que convoquen elecciones, de aprobar una nueva ley electoral y una ley procesal electoral. El Registro Nacional de las Personas, actualizar el Censo Nacional Electoral y depurar las inconsistencias. El Consejo Nacional Electoral, toda la administración del proceso
y el Tribunal de Justicia Electoral, en esta ventana que se abre ahora de impugnaciones que se pueden presentar ahí, tomarlo como lección aprendida para las elecciones generales. Y luego es el hacer un inventario de los reglamentos del CNE para cubrir vacíos legales, como por ejemplo la determinación de un sistema de divulgación y transmisión de resultados que sea expedito, abierto y transparente. Luego, en asegurarse de la capacitación de los miembros MER sea adecuada e incluir el nombre en las credenciales. Esto es debido a que si tomamos en consideración el contexto político en el cual nos vamos a encontrar en las siguientes elecciones, considerando de que van a haber más de 10 miembros por mes electoral, es necesario de que estos cuenten con una adecuada capacitación para asegurarse de que el proceso se lleve de manera transparente y asimismo incluir el nombre en las credenciales por toda la situación sobre las inconsistencias en las actas. Luego, contar con asistencia técnica electoral, es decir, que esto lo que nos ayuda, bueno, lo que ayuda al proceso electoral es que le brinda mayor credibilidad al reducir la incertidumbre y potenciar la institucionalidad y también reducir las barreras de la observación electoral, es decir, de que sean procesos más flexibles y menos formales, que se apoyen con la tecnología. En este proceso electoral, el Consejo Nacional acreditó a un aproximado de 3.000 observadores nacionales y un aproximado de 90 internacionales. Es positivo la participación en calidad de observadores, pero también hay que conocer los hallazgos. ¿Qué fue lo que dijeron las otras misiones de observación? Porque hasta el momento no se conocen esos resultados y no solo permitirla en las elecciones generales, sino que incentivarla también. La sistematización y estudio de la jurisprudencia electoral, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene vasta jurisprudencia en esta materia que el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo pueden extrapolar para ir aspirando a esa tecnificación de la función electoral, asegurar el acceso a la información pública en los procesos de contratación, en el mecanismo para desarrollar el escrutinio definitivo, en la actualización de los resultados y por último la prevención de la violencia política. Si en el proceso primario, según el Observatorio Nacional de la Violencia, hubo 12 episodios de violencia política previo a las elecciones, si no se corrigen muchos de estos errores, esa violencia puede escalar en las elecciones generales, similar a la crisis postelectoral que tuvimos en 2017, en la que según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hubo por lo menos 23 hondureños que perdieron la vida después de las elecciones. Este fue nuestro informe, lo van a poder encontrar y ahora le estaríamos dando paso a el análisis de 3 panelistas de primer nivel que Jessica los va a presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al abogado Rafael Jerez, el coordinador de voto informado y asesor jurídico de la ASJ, y también muchas gracias a Ileana Licona, la representante de la Plataforma Juvenil por la Democracia, con esa detallada exposición de los resultados del informe de observación electoral correspondiente al proceso de elecciones primarias. Y así como bien lo apuntaba el abogado Jerez, vamos a dar paso a este panel de reflexiones con la participación de distintos expertos que nos acompañan también esta mañana y que ustedes ven en la mesa principal. Está con nosotros el analista político Miguel Calix, también nos acompaña el periodista Dagoberto Rodríguez y está con nosotros también Gina Caguas, experta en políticas públicas. Un aplauso para nuestros panelistas que están con nosotros esta mañana. Y en el orden en el que los he mencionado, la intervención en primer lugar del señor Miguel Calix. Hola. Bueno, primero felicitar a la iniciativa Voto Informado y a ASJ por la iniciativa. Lo primero que se me viene a la mente es una sensación de… Ya en el 2008, 2012, 2017, cada una de esas primarias fue catalogada en su momento de la peor elección primaria de la historia de Honduras, así que esto es reiterativo, ¿no? Lo cual nos revela que el ser humano efectivamente es el único animal que tropieza 2, 3, 4 y hasta 5 veces en la misma piedra. Esta iniciativa recoge la estafeta que dejaron en su momento el Mirador Electoral, el Observatorio Electoral,
anteriores ejercicios que hicieron el mismo análisis en su momento y reiteraron una serie de recomendaciones que hasta el día de hoy poco o nada se han observado o no se han atendido. Podemos ver que no basta un cambio de nombres, no basta cambiar los cargos, ponerle nuevas siglas o letras, si no se adoptan las lecciones aprendidas y recomendaciones de la historia y otras misiones de observación electoral, tanto nacionales como extranjeras, que han precedido a la actual de voto informado. Si nos fijamos bien, los méritos de esta iniciativa provienen no tanto de que sea de sociedad civil, sino que se trata de nueva sangre que se ha sumado a fortalecer un proceso electoral que es de todos y todas y que lamentablemente ha sido, como hemos podido ver tanto en el informe como en la presentación, irrespetado, que miembros de partidos políticos, que miembros de mesas, que miembros de las fuerzas del orden o de las Fuerzas Armadas irrespeten el rol de un observador electoral solamente porque no tiene un gafete de OEA o de la Unión Europea, debe llamarnos a la reflexión, porque es un ejercicio que podría hacer cualquiera de ustedes, en los medios de comunicación, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, acercarse a una mesa, ver dentro de los márgenes de la bioseguridad que ahora se requieren y de las reglas que se imponen en un proceso electoral, perfectamente puede acudir a ver el escrutinio. El escrutinio es un escrutinio público, con mucha más razón para un observador electoral que se ciña al Código de Conducta de Observación Electoral, que le obliga a ser objetivo, que le obliga a ser respetuoso, que le obliga a no manifestarse públicamente ni en ese momento ni después, sino hasta el momento de reportar qué es lo que está ocurriendo en una mesa. Así que llama mucho la atención y nos dice que tenemos un reto importante de cultura democrática al respecto. Veedores del proceso pueden ser todos, ustedes, los ciudadanos, no solo voto informado. Interesante es que no nos muestra casuística, nos muestra patrones observables y reiterados. Si ustedes siguieron los resultados de las 7 ciudades, se repiten las menciones, ¿no? Problemas con las credenciales, problemas con la integración de las mesas, problemas con el escrutinio, una falta reiterada de capacitación que es imposible hacer cuando se trabaja sin planificación, cuando se trabaja sin comunicación, cuando se pierde el tiempo debatiendo estériles temas del pasado y no atendiendo los temas del presente y del futuro, como pudimos ver de parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, a pesar de esa falta de normativa, de esa planificación insuficiente, de la incomunicación que era evidente entre sus miembros y la reiteración de viejos errores, por ejemplo, el sistema de transmisión de resultados. Aquí botemos un mito, el TREP y el CIEDE nunca ha funcionado, jamás funcionó, y por eso no podemos citarlo como una experiencia virtuosa, porque siempre nos vamos a acostar con los resultados de una encuesta, de un medio de comunicación, y eso debe terminar, eso debe parar. Sin embargo, con todas esas fallas, porque no vamos a dedicarnos solo a llorar de la leche derramada, sí hemos podido apreciar una nueva dinámica de trabajo en el Consejo Nacional Electoral, que aunque nos incomode por dialéctica o por compleja, también nos muestra una dinámica menos dócil y complaciente, que creo que es el reflejo de la nueva realidad política del país. De ahí que hacia dónde deberíamos de avanzar a partir de los hallazgos de este valioso informe de observación. Bueno, hacia un modelo virtuoso, donde se hable del ciclo electoral y no de las elecciones como lo hicieron ellos, preelectoral, electoral, postelectoral. Panamá, aquí nomás al sur, es un modelo virtuoso, hacen las reformas el año inmediatamente después de las elecciones. Evalúan los resultados del proceso electoral, ven que falló y se aplican los correctivos de inmediato cuando todavía hay luna de miel electoral, cuando todavía las mayorías en el Congreso se pueden poner de acuerdo y no hay cálculo. Eso reduce tensiones y la manipulación del proceso con dedicatoria. Voy cerrando. Una vez que se identifican estas fallas reiterativas que se pueden resolver técnicamente, y ellos ya dijeron cuáles son esas fallas, hay que trabajar en nuestra pobre cultura democrática. En esa contribuyen mucho organizaciones de sociedad civil, las organizaciones políticas y los medios de comunicación. Esa es más compleja de resolver. Y eso solamente se puede lograr cuando gente joven
una ciudadanía joven, cansada de las prácticas nocivas del pasado y que participa en asociaciones de distinto índole en las distintas regiones del país, hace veeduría y hace observación de sus procesos electorales. Solamente así se pueden evitar abusos, se puede garantizar el cumplimiento de la ley y principalmente, que creo que es lo que ha estado en debate de las últimas semanas, el respeto de la voluntad popular, particularmente el principio de un votante, un voto, que es el que siempre está en debate. Así que enhorabuena por el resultado y nos toca hacer un gran trabajo. Esto solamente es una evidencia más. Ojalá dentro de 4 años no estemos diciendo que las elecciones del 2025 fueron las peores elecciones primarias de la historia. Muchas gracias a Miguel Calix. Inmediatamente después escuchamos a Dagoberto Rodríguez, el periodista Dagoberto Rodríguez, en el uso de la palabra. Sí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Iniciativa de Voto Informado y a la Asociación para una Sociedad Más Justa por esta invitación. Yo creo que este informe es valiosísimo, considerando de que la importancia del proceso de veeduría en los procesos electorales, pero particularmente la veeduría ciudadana en estos procesos, para no dejar justamente que los partidos políticos y las organizaciones políticas sean las que monopolicen estos procesos y que al final pues generen toda esta situación de incertidumbre que caracterizó el proceso electoral del pasado 14 de marzo. Yo creo que de más está poder señalar, ya el informe es muy claro, muy conciso, muy completo, en el sentido de todas las debilidades que se vieron durante el proceso electoral. Las debilidades tanto del ente electoral encargado de tutelar el proceso electoral, así como de los partidos políticos. Hay algunos aspectos que a mí particularmente me llamaron la atención del informe, y es el hecho de que el 70% de las papeletas no fueron utilizadas en el proceso, pero se registró, según los partidos, una presencia considerable de personas en las urnas. No sé cómo, si todas las papeletas no se utilizaron en el proceso. Habría que ver eso y analizar ese tema. Pero yo creo que aquí debemos de ir viendo qué es lo que viene, porque la preocupación que hay, digamos, yo creo que, vamos a ver, sí, en ese sentido yo creo que debemos de poner atención en el hecho de comenzar a exigir como sociedad, como medios de comunicación, que el Congreso Nacional apure la aprobación de una nueva ley electoral, iniciando por eso. Necesitamos una nueva ley electoral que en alguna medida, no del todo por supuesto, pero que le va a dar certidumbre al próximo proceso electoral. Eso es importante, necesitamos ir a un proceso electoral con un nuevo marco jurídico, con una nueva normativa que le dé alguna medida certidumbre a ese proceso electoral. Si no, vamos a caer en la misma situación que estamos viviendo. Por otro lado, también el hecho de que la importancia de la veeduría ciudadana, yo creo que todavía hay tiempo y cabe la posibilidad de poder incorporar dentro de las mesas receptoras de votos a la veeduría de la sociedad civil, una mayor presencia de la sociedad civil, si bien existe, si bien es cierto, existe
la presencia ahí de un delegado de la ciudadanía para poder vigilar cómo ha sido el proceso. Sin embargo, creemos que debe haber una participación mucho más activa. A mí particularmente me preocupa el hecho de que todavía los partidos políticos estén enfrascados en el tema de quién va a integrar o cómo van a integrar las mesas receptoras de votos, porque ahí prácticamente, así como está establecido, lo que hay es una repartición entre los partidos grandes, los partidos tradicionales, disminuyendo la participación de los partidos minoritarios. Entonces creo que eso debe revisarse, debe ser un tema de debate fuerte en el Congreso y que se permita la participación de la ciudadanía en general. El voto electrónico es un tema que debemos de retomarlo también, creo que para el próximo proceso, no sé si hay tiempo todavía, quedan 8 meses por delante, y el hecho de también de que el Tribunal de Justicia Electoral todavía no tenga una ley, no tenga un reglamento, no tenga una norma que garantice pues cómo se va a aplicar o cómo van ellos a aplicar o a resolver todas las impugnaciones que se den luego del proceso electoral. Eso va a dejar en cierta medida más inconformidad en aquellos que se sienten perdedores durante el proceso. No es posible que sigamos aplicando en el Tribunal de Justicia Electoral una ley de procedimientos administrativos. Debe tener su propia ley y debe de aplicarse esa ley. Eso debe estar listo para el próximo proceso electoral, porque si no vamos a quedar igualmente con esa incertidumbre. A mí me parece que aquí debemos de los medios de comunicación que han jugado un rol tan importante y los periodistas durante el proceso electoral, uno como veedores y otros también generando la certidumbre, porque si no fuera por los medios de comunicación, al día siguiente no hubiésemos sabido quién iba aventajando en los resultados electorales. Gracias a ese conteo a boca de urna, pues se logró darle un poco de certidumbre a la ciudadanía, ¿verdad? Pero es necesario también que ya a esta altura, en este momento, el Consejo Nacional Electoral debe de estar ya resolviendo el tema de cuál va a ser la empresa encargada de transmitir los datos en el próximo proceso electoral. Pero que si ocurre lo que ha ocurrido en estas elecciones primarias, insisto, definitivamente aquí se va a incendiar este país. Así que me parece que debemos de enfocarnos en eso, ver cómo resolver esos temas, impulsar esa nueva ley electoral y realmente que haya más participación ciudadana. Solo reitero el agradecimiento por la oportunidad de poder estar y compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias al periodista Dagoberto Rodríguez, y en la parte final de este espacio de reflexión con nuestros panelistas escuchamos las valoraciones de Gina Caguas. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con mis colegas compartiendo este panel y bueno, teniendo estas conversaciones que son tan necesarias dada la delicada coyuntura electoral en el país. En primer lugar, felicitar a Voto Informado y a SJ por este esfuerzo en brindar esta información y este estudio, este reporte tan necesario, abierto a la ciudadanía y ser esos veedores que exigen esa rendición de cuentas. Para complementar lo que han expuesto mis colegas, quiero empezar diciendo, como bien lo indicó Miguel, que todos sabemos que Honduras ha experimentado una historia conflictiva con la democracia. Claramente vivimos bajo un contexto socioeconómico sumamente frágil. Honduras es una de las naciones más pobres de América Latina y esto pues facilita la continuación de esa erosión de valores democráticos en la ciudadanía, como lo hemos podido ver en la presentación de mis colegas. El sistema de partidos también de Honduras facilita que los candidatos no siempre tengan una relación programática con los votantes y esto es un elemento de esa cultura política que se ha hablado también, que es sumamente importante cambiar, o sea, combatir ese clientelismo que ha prevalecido. Honduras es el país con mayor porcentaje de compra de votos a nivel centroamericano y es justamente también ese clientelismo lo que ha fomentado una consolidación de red de votantes que venden apoyo a cambio ya sea de promesas de empleo u otras dádivas que dan los partidos. Y entrando ya a un tema sumamente toral y que hay que trabajar, el financiamiento de las campañas políticas, como han indicado mis compañeros, se empezó a normar apenas en el año 2017 y esto es un legado que deja la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI, pero a pesar de que
es un gran avance. Debemos reconocer que los techos de campaña aún representan cantidades muy, muy elevadas, siendo pues un país tan pobre y provocando altos costos inherentes en hacer política. Para darles una cifra, a nivel municipal, el límite para una alcaldía son 10 millones de lempiras. O sea, esto no debería parece una broma. Igual para diputaciones son 5 millones de lempiras por diputado. Entonces, hablando sobre este tema, pues ese financiamiento, costo de la política, desde que se retornó a la democracia en Honduras en el 82 y todos los procesos electorales, como han mencionado mis colegas locales y nacionales, han registrado problemas que incluyen justamente la falta de transparencia en los ingresos y en los gastos de los partidos y de los candidatos. Y no solo eso, sino también el uso indebido de recursos estatales en beneficio de las campañas, usualmente del partido que ostenta el poder. Entonces, de manera creciente también vemos, y esto es un tema incómodo que no se habla tanto como se debería hablar, es el financiamiento ilícito en la política. Para darles una cifra, de acuerdo con el Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional del año pasado, 2020, alrededor del 36% de la ciudadanía hondureña se le ha ofrecido dinero o bienes a cambio de su voto. Esto naturalmente impacta el costo de hacer política y limita el acceso al ciudadano promedio a poder acceder a cargos políticos. Entonces, a pesar de este contexto, pues hemos visto acciones gubernamentales para regular la influencia del dinero en la política que han sido relativamente recientes, como la Ley de Política Limpia. Pero si bien abre el camino para contar con mayores controles de transparencia en el financiamiento político, como he mencionado, pues, y fija estos límites de campaña, siguen siendo sumamente altos. También se crea una unidad de política limpia que al día de hoy tampoco hemos visto ningún reporte sobre lo que la unidad, la veeduría y todas las inconsistencias que se han presentado, pues esa rendición de cuentas está pendiente. Y pues si bien se ha llenado un vacío en materia de financiamiento político en Honduras con esta ley, la falta de recursos para esa unidad de fiscalización, se le dio menos de 30 millones de lempiras, si no me equivoco, pues imposibilita que se dé un proceso de veeduría como debería de ser. Y por ende, pues continúa la opacidad de los orígenes del financiamiento y hace pues más factible la participación en la política del crimen organizado, como hemos visto, y esto es un fenómeno que se ve aún más complicado a nivel local, en municipios alejados. Lamentablemente, pues tampoco se da mucha observación en zonas rurales en el interior del país. Y pues por ende vemos estos problemas. Entonces, hemos visto procesos electorales con falta de transparencia, con falta de rendición de cuentas, con acceso desigual a financiamiento, tanto privado como público. Y creo que los hallazgos de este informe son sumamente importantes para justamente parar ese ciclo vicioso y que no sigamos repitiendo estos mismos errores, sobre todo, y es muy interesante la palabra integridad electoral. O sea, hay un índice, el índice de percepción de integridad electoral que publica la Universidad de Harvard, y Honduras tiene una calificación de 24 de 100, o sea, 24% de 100 en cuanto a financiamiento político, lo que registra un nivel bajísimo de integridad. Y eso supone esa inequidad al acceso de recursos financieros, tanto para candidaturas de partidos y obviamente la falta de transparencia. Para concluir, yo creo que mis colegas lo han dicho y todos aquí lo sabemos, el problema está en democratizar la política, se tiene que abrir, así como cualquier candidato debe poder hacer veeduría y observar las elecciones, cualquier candidato de los que estamos aquí deberíamos de tener la posibilidad de acceder a la política sin tener que tener una afiliación política y sin tener que hacer esfuerzos económicos gigantes y poder acceder a fondos legítimos para poder estar en ese mismo nivel y tener esa misma oportunidad de llegar a la misma cantidad de personas a través de campañas. Creo que este fenómeno es lo que explica la falta de pluralidad también suficiente en las candidaturas y va a ser muy interesante cómo va a quedar conformado el Congreso, hay que ponerle mucho ojo a eso. Si actualmente contamos con un Congreso que no es plural, que no cuenta con una paridad, la cantidad de mujeres es sumamente reducida, por ejemplo, este nuevo Congreso no creo que cambie. Entonces, seguimos en ese círculo vicioso que desalienta también la participación y los intereses de sectores más vulnerables y menos favorecidos, como mujeres, como jóvenes, como minorías étnicas. Y ese marco legal, que si bien hemos visto, el problema no es la falta de un marco legal. Hay un marco legal, pero este no se cumple. Entonces, y no se dispone tampoco de la fortaleza o de la credibilidad suficiente
en materia de financiamiento político. Para mí ese es como ese hilo conductor que si trabajamos y mejoramos el financiamiento político, las cosas pueden mejorar. Y esa inequidad en la lucha electoral, pues, como dije, más notoria para mujeres, jóvenes, minorías, colectivos como LGTB, etcétera, que son frecuentemente marginados, ya pueden ser un poco más incluidos. Y por eso creo que estas plataformas como Voto Informado y toda la labor que realiza SJ es tan importante, porque hacer política debe ser pues por la convicción de querer mejorar a un país, ¿verdad? No para querer llegar a un cargo y recuperar lo que invertí, etcétera, etcétera. Y las elecciones pues deberían de servir como ese pilar fundamental de la democracia, tomando en consideración que si nosotros valoramos la democracia por elecciones, Honduras no sería un país democrático por todos estos vicios que hemos visto, plagado de inequidades, de inseguridad, de pobreza, de corrupción, de instituciones débiles, de leyes que no son claras y de ese condicionamiento del voto a cambio de favores. Entonces, es una democracia que se ha visto sumamente golpeada y que está pues perdiendo una esencia de promover un gobierno con garantías que se cumplan todos los derechos para los ciudadanos. Entonces, creo que como recomendación así muy específica, tenemos que mejorar los mecanismos de monitoreo y aplicación de sanciones a nivel general del país, no solo a nivel electoral, sino que la Fiscalía, que el Ministerio Público también sean más eficientes, que se modernicen. El uso de la tecnología creo que es crucial para todos estos procesos y que los entes operadores de justicia pues colaboren también estrechamente con la unidad de delitos electorales, con la unidad de política limpia, para empezar a tipificar estos delitos electorales, aunque exista resistencia, siempre va a haber resistencia y falta de voluntad por grupos que ostentan el poder, y obviamente pues avanzar en la profesionalización, en la modernización y en la despartidización, no solo del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, sino que también de las mesas electorales, obviamente contar con organismos despolitizados que organicen y dirijan elecciones de una manera más autónoma e independiente va a garantizar más transparencia y menos manipulación partidaria. Y como todos también sabemos, el problema, y esto lo dice la gente, las juntas receptoras de votos en el día de las elecciones es ese problema, esa venta de credenciales. Si bien no tenemos tanto tiempo para avanzar en reformas, algo tan simple como ponerle nombre a las credenciales va a impedir que se trafiquen o que se vendan tanto, porque pues va a tener un nombre, y eso sí se puede hacer en la ventana de tiempo que hay. Como les digo, hay una ventana de oportunidad, aunque sea, creo que son menos de 2 meses, pero sí se pueden generar cambios y una mayor legitimidad. Esa es la palabra, hacer legítimo este sistema político. Y creo que lo más importante para lograr esto es que se dé un voto consciente, un voto informado en estas elecciones, y este tipo de información nos ayuda a hacer ese voto informado que puede marcar la diferencia, ya sea en abrir o cerrar la puerta a transformaciones graduales y necesarias. Gracias. Muchas gracias a Gina Caguas y nuevamente gracias también a Miguel Calix y a Dagoberto Rodríguez por sus aportes esta mañana en este panel. Para la parte final de este evento de presentación del informe de observación electoral correspondiente a las elecciones primarias 2021, escuchamos a continuación al director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el doctor Lester Ramírez. Muchas gracias, muy buenos días. Voy a ser súper breve. Hasta hoy en la mañana me doy cuenta que es feriado. No sabía. Pero como le dije a un colega ayer, la revolución no tiene feriado, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre prestos. Mire, primero que todo yo quiero y creo que ASJ, creo que todas las personas que estamos aquí arriba de 30 años, que somos muy pocos, deberíamos agradecerles a ustedes. Ustedes son realmente lo que produjeron este informe, el resultado de su trabajo, su participación en 7 ciudades, jugándosela, recibiendo presión por parte de miembros de las mesas, por parte de autoridades de la seguridad pública. Eso es hacer patria. Y yo, con todo el respeto, les digo muchas gracias, porque sin ustedes no pudiésemos haber hecho ese trabajo y no pudiésemos hablar con ciencia, con evidencia, y decirle al Consejo Nacional Electoral realmente cuáles son los verdaderos problemas que tiene ahora el sistema electoral. No voy a entrar en detalles porque también ya repasamos los detalles, repasamos las recomendaciones. Sin embargo, un tema que sí quiero puntualizar es el CNE y los órganos electorales tienen 2 opciones en este momento. Una es abrirse
a la participación, abrirse a escuchar las observaciones, los hallazgos, incluso la crítica que reciben y buscar enmendar esos errores. Tienen prácticamente 7 meses para hacerlo, para salvar las elecciones hondureñas, y la responsabilidad corre en ellos. La otra opción es cerrarse, ser hermético, no mejorar ninguno de los procesos, no capacitar a los miembros de las mesas, no resolver el asunto de la transmisión de resultados electorales, no trabajar la temática de la participación de los jóvenes y la observación electoral, y simplemente cerrarse. Esas son las 2 grandes rutas que tienen. Cualquier ruta que ellos tomen, ASJ y voto informado va a estar presente, tanto como socio o como observador y como denunciante también de los abusos de poder y las irregularidades que se cometen. Entonces, está en la cancha del Consejo Nacional Electoral abrirse, trabajar con nosotros, escuchar nuestras peticiones y, sobre todo, mejorar la organización electoral para el proceso de las generales. Sobre todo, y un elemento que creo que debe ser fundamental, es la transparencia. Aquí creo que la mayoría somos abogados. Hay un adagio en derecho que dice, ¿no?, justicia tardía no es tardía, no es justicia, perdón. De igual manera, transparencia tardía no es transparencia. Acordemos lo que dice la ley de transparencia. La calidad de la información se basa en su veracidad y en su divulgación oportuna. En ese sentido hay mucho trabajo que hacer. Y en ese sentido también esperamos nosotros tener el concierto de las demás organizaciones de sociedad civil, de la cooperación internacional, para trabajar y promover mayor transparencia y apertura por parte del Consejo Nacional Electoral. Para finalizar, les quiero decir un tema. Hoy en la mañana me levanté de nuevo escuchando la palabra alianza. Parece que es el gran tema de debate. ¿Quién conformará la alianza? ¿Cómo se conformará la alianza? Si la alianza será sostenible, si la alianza podrá derrocar al oficialismo. Pues yo le digo una cosa también. La alianza más sólida en este momento es la juventud. 47% del electorado son personas por debajo de los 30 años. Y los jóvenes tienen 3 peticiones: empleo, educación, salud y también seguridad. 4 serían. Ustedes tienen claramente lo que necesitan. Y por ende ustedes tienen que hacer realmente, continuar haciendo política, continuar haciendo participación ciudadana y continuar exigiendo buenos resultados a sus autoridades electorales. Yo les agradezco de nuevo, vamos a seguir trabajando, los próximos meses viene más trabajo, nos vamos a nivel regional, vamos a estar visitando diferentes ciudades, vamos a iniciar el proyecto de transparencia sobre ruedas para informar a los jóvenes en las cabeceras departamentales sobre el importante rol que tiene la juventud en este proceso electoral. También vamos a crear la Agenda Juventud Bicentenario, vamos a estar trabajando en consultas a muchos grupos juveniles en todo el país, y esta Agenda Juventud Bicentenario se la vamos a presentar a los partidos políticos y al nuevo gobierno que tome posesión en el 2022. Entonces, esto solo es el comienzo. Le agradezco de nuevo y les agradezco a los panelistas también. Muchas gracias por venir y aportar su sabiduría y experiencia. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias al doctor Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la ASJ. De esta manera nosotros finalizamos este evento de presentación, no sin antes agradecerles a nuestros invitados especiales, integrantes de la plataforma Voto Informado de ASJ, a nuestros panelistas y también a nuestros seguidores en redes sociales que han seguido con detalle esta transmisión en vivo, así como a los amigos de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.